Para mí va a ser siempre un honor, un privilegio el que Dios me use para poder traer el mensaje de la palabra. Porque ustedes saben que lo que hacemos como miembros de la iglesia, pues tratamos de participar siempre en las cosas de Dios. Y pues si Dios me ha puesto a predicar el mensaje, eso es lo que voy a hacer hoy. Pero antes de iniciar esta predicación, como el hermano Francisco en su oración, yo también les pido disculpas si en algún momento los haya ofendido con mi actitud. Les pido perdón porque yo sé que debemos estar todos en paz, perdonándonos nuestras ofensas unos a otros. Y si de alguna manera les he quedado de ver algo, con gusto, por favor, pueden venir y platicamos y nos comunicamos y estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo, sin ningún problema. Porque eso es lo que Dios quiere, que todo el tiempo estemos en paz. Y en esta ocasión, hermanos, yo quisiera darles este mensaje, el propósito de la iglesia. Quisiera hablar con ustedes un tema muy interesante que me llamó mucho la atención desde el domingo pasado que estuvimos estudiando. ¿Qué es el propósito de la iglesia? La verdad, en el mundo entero mucha gente tiene otra idea de lo que es la iglesia, lo que es el propósito de la iglesia. De hecho, muchos de nosotros también estábamos así. Yo me acuerdo cuando era joven, estoy hablando de 12, 13 años, me gustaban mucho ver películas, de esas películas religiosas. Me gustaba ver, por ejemplo, aquella película, no sé si la gente que es mayor de edad se acuerda, aquella película que se llama Marcelino Pan y Vino. Era supuestamente un niño que hablaba con Dios y vivía entre puros monjes. Y me gustaba ese tipo de películas porque me llamaba una cierta pues emoción. Me gustaba el niño que le hablaba a Dios y todas esas cosas, ¿no? Después de ahí también me acuerdo que me eché esa de Juan Diego y pusieron a Juan Diego a un artista español, se llama Fernando Allende. O sea, Juan Diego era un indio y bueno, pero total, miré esa película también y las miraba todas esas películas y me gustaban y pensaba yo que decía, qué bonito es Dios. Yo así decía, qué bonito es Dios, o sea, una emoción, un milagro por aquí, un milagro por allá, que supuestamente yo nunca vivía, nomás decían en la película que había habido un milagro, ¿no? Pues eso me gustaba mucho, pero la verdad es que cuando fui creciendo, me empecé a llenar de codicia, de avaricia, de debilidades, de vicios, problemas familiares. Empecé a tener muchos problemas con mi propia familia y esas películas ya no me ayudaron. Esas películas ya no ¿cómo está aquí? O sea, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que necesito hacer para poder, a mejorar mi vida? Ya no me ayudaron esas cosas. Entonces empecé a buscar. Empecé a buscar, a poder comprender cuál era el propósito de mi vida. Fíjense, yo la verdad, siempre se contaban chistes de los sacerdotes, siempre contaban chistes de los sacerdotes. Y ahora que estaba en Guanajuato, miré un sacerdote que estaba diciendo así, por ejemplo, que Donald Trump no construya la barda y que los mexicanos mejoren cada día más. Y la gente le decía, amén. Y me maravillaba yo de verlo. Pensé que era un chiste. Yo pensé que eso era un chiste o era algo así. Y lo estaba oyendo de un sacerdote que estaba supuestamente así orando. Que la paz esté con ustedes. No, pues la gente todo amén. Seguro que sí, que ese hombre no levante el muro. Pero después mi hermana se casó con un pastor de una iglesia y mi familia se hizo también maestros de Biblia. También se hicieron maestros de Biblia. Y empecé yo a preguntar qué es lo que debo de hacer. Oye, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Yo me acuerdo muy bien que mi hermana me dijo que todo lo que tenía que hacer era aceptar a Cristo aquí en mi corazón. Y eso era todo. O sea, ¿es todo? Sí, es todo. Después empecé a ir a la iglesia que ellos iban y lo que hacían ellos, yo me acuerdo que mi hermana cuando empezaba a hablar de Cristo, luego se ponía a llorar. Y pues nos hacía llorar a todos. No, serio, empezaba a decir, Jesucristo, hermanos, mi mamá está en Estados Unidos. Entonces luego se ponía a llorar y todos nos poníamos a llorar también con ella. Pero también en ese momento me emocionaba, me daba mucha tristeza, pero yo seguía igual. Seguía sin entender exactamente el propósito de ser miembro de una iglesia o no ser miembro de una iglesia. Verdaderamente el propósito de la iglesia no es ese. Tampoco el propósito de la venida de Cristo es verlo
a un hombre de ojos azules y barbón. Sí, o sea, yo me acuerdo que mucha gente miraba a Jesús, un hombre muy guapo, así como tipo alemán, yo creo, ojos azules, y se le inclinaba y se emocionaba. Otros ven a un hombre con un corazón así como con sangre y también se emocionan por eso. Yo me acuerdo que yo entraba a la iglesia y todo el tiempo allí en Cortázar, Guanajuato, tienen a Jesús crucificado. Lo tienen crucificado. Y yo siempre decía, bueno, si ya lo crucificaron, ¿por qué lo queremos ver todo el tiempo crucificado? ¿Por qué cada vez que vengo lo veo crucificado? Esa era mi pregunta. Después, cada año se hace una fiesta celebrando esa pasión, la muerte de Cristo. Y en cada vez que hacía celebración, verdaderamente eran unas borracheras. Salíamos pero bien borrachos de esas cosas. Tampoco entendía. Por eso es importante, hermanos, hermanas, que entendamos cuál es el propósito de sí de la venida de Cristo y de la iglesia, de nuestra reunión con Él hoy. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo con nosotros? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Está muy claro en Romanos 12, del 1 al 2. Está muy claro en Romanos capítulo 12, del 1 al 2. Lo podemos leer claramente. Ahí lo dice. Romanos capítulo 12, del 1 al 2. Dice así. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está el propósito de la iglesia. Ahí vemos claramente el propósito de la iglesia. Dice, hermanos, presenta tu cuerpo en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo. ¿Cuándo? ¿Nada más hoy? Nada más hoy tengo que presentar el cuerpo, nada más hoy vengo y me aparto del mundo para reunirme con la iglesia. ¿Es hoy o es todos los días? Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a él mismo, carga su cruz y sígame. Ese es el propósito de la iglesia. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, que significa sacrificar mi carne pecaminosa, mis malos deseos, mi avaricia, mi codicia, sacrificar eso y atender a un servicio de culto. Dice nuestro culto, ¿qué? Racional. Si la palabra es racional, significa razonamiento. O sea, estoy razonando, ¿por qué? No dice un culto emocional, dice un culto racional. O sea, estoy razonando, ¿por qué vengo aquí? Porque tiene un propósito yo. O sea, razono por qué vengo aquí, porque más adelante la misma Biblia o Dios me está diciendo, porque para que puedas comprender, hermano, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos palabras, agradable y perfecta. ¿Por qué es agradable? Porque es justo. Agradable es porque es justo. ¿De quién te trajo al mundo? ¿Por qué vives? Todo lo que tienes, ¿de quién es? ¿Quién te lo dio? Dios. Y lo justo es que vivas por Él. Da todas las cosas que tenemos. Gracias, Señor, porque tú me lo das. Gracias por mis hijos, gracias por mis hermanos, gracias por el trabajo. Eso es lo justo. Por ejemplo, aplícalo a tus hijos. ¿Tú crees que mi hijo, si me obedece cuando le hago, que le pido que me haga algo, me agrada, me siento contento porque Él me agrada, me hace sentir bien, me honra? Nosotros salimos a trabajar, vamos y trabajamos 40 horas, 60 horas para que ustedes los jóvenes tengan un cuartito, para que tengan su camita, su ropita, sus tenis Nike, que ya no quieren de cualquier marca, chafa. ¿Y tú crees que cuando yo les pido un favor o los padres les piden un favor y dicen, no hago nada, eso es agradable? Eso no es ni justo. Aplica tu vida igual con Dios. Todo lo que tú tienes, mira, aquel hombre que dijo, ay, he ganado mucho dinero y ahora lo voy a meter y lo voy a almacenar, ¿verdad? Y ahora sí, vida, voy a darle vuelo a la hilacha. Y Dios le dice, esta noche vendré por tu alma. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que ganaste? ¿Sí o no? Es agradable
Y es justo porque eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros obedecemos, a Él se le hace agradable. Se le hace agradable que estemos haciendo las cosas de su Padre, de Dios. ¿Y por qué es perfecta? Porque es una carrera. Es una carrera perfecta. Mira, la palabra de Dios es como cualquier materia, como cualquier carrera. Eso sí ya lo vi, así es. Un maestro de matemáticas que me enseñó álgebra me dijo a mí, cuando él se dio cuenta que yo estaba enseñando la Biblia, me quiso decir que yo era un hipócrita. Le dije, maestro, la Biblia es como la álgebra. Usted sabe que si usted me da un problema de álgebra, x cuadrada igual a y cuadrada, tiene que salir un resultado, y si el resultado es x igual a 9, no puede ser x igual a 5, tampoco va a ser x igual a 2, el resultado es x igual a 9. No le va a salir. Así también es la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta y es una carrera perfecta. No produce divisiones, no produce engaño, no produce mentira. Si hoy le quieren echar la culpa a Dios de todos los problemas que hay en el mundo, échensela, pero Él no produce malos gobiernos, no produce malos cristianos, no produce malos elementos. Él produce personas íntegras. Entonces Dios no es culpable porque Él es perfecto y es completo lo que Él ha hecho. Esta es una carrera, hermanos. Es una carrera. ¿Y quién es nuestro maestro? Vamos a leer algo en Juan capítulo 3 del 1 al 9. Juan capítulo 3 del 1 al 9. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que yo os he dicho, os dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así en todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeráis si os dijera cosas celestiales? Aquí hay mucha información para poder entender esta carrera. Primeramente se encuentra un maestro como Nicodemo, un hombre principal entre los judíos, un hombre que quizás era maestro de otros alumnos, pero ante Cristo él era un ignorante. Ante Cristo, que es el maestro, porque dice Nicodemo: tú has venido de Dios como maestro. Vemos claramente que Nicodemo, siendo un hombre de título, un hombre importante entre los judíos, viene a decirle a Jesús que él es un maestro de Dios, es un maestro de maestros. Y ¿saben una cosa? Nosotros lo tenemos, al maestro de maestros, el maestro divino, nosotros lo tenemos. Y le dice a Nicodemo lo que tiene que hacer. Le dice: Señor, si usted quiere entrar al reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Si a alguien le interesaría saber, diría: ¿cómo es eso? Yo quiero hacerlo, me interesa conocerte más de ti. Nicodemo contesta como contesta el hombre que ambiciona sus materias, su dinero: ¿a poco me tengo que meter al vientre de mi madre otra vez? Si hubiera sido un poquito más humilde, le hubiera dicho: Señor, enséñame, show me, how can I born again? ¿Cómo puedo nacer otra vez? Y ahí se bajaría un nivel tremendo. Aunque él era un maestro, reconocería, porque lo está reconociendo, pero acá está enseñando una actitud muy negativa cuando dice: ¿acaso me tengo que meter otra vez al vientre de mi madre? Pues qué ignorante. Si le pregunto a cualquier niño, va a decir: no está hablando de un nacimiento carnal.
Ya nació carnalmente, ya es un hombre viejo y se quiere meter al vientre otra vez. ¿Tú crees? Otra vez carnota. Jesús le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Ese es el gran maestro. Jesucristo es el gran maestro y le está diciendo, pero a Nicodemo no le interesa mucho lo que está diciendo Jesucristo. Y le explica, no te sorprendas de que te digo nacer de nuevo. Porque Jesucristo divide lo que es nacido de la carne, el mundo carnal, materialista, los que se aferran tanto a las cosas materiales y viven por ellas, y las cosas espirituales. Son dos creaciones muy diferentes. Y le explica algo acerca del viento. Le dice el viento, y los hombres que saben que el viento va del sur al norte. La gente que usa los botes debe saber cómo corre el viento, porque si no se hunden. Debe saber cómo corre el viento, y le empieza a decir Jesucristo sobre el viento. Y Nicodemo, un hombre supuestamente tan importante, le pregunta, ¿cómo es eso? Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. ¿Qué le estás enseñando a la gente? Pobre gente, verdaderamente a mí me da mucha tristeza porque yo llegué a tener maestros que no servían para nada. Maestros de mi prepa. Había un maestro, no les miento, que en cuanto llegaba en su bicicleta, abran sus libretas, vamos a apuntar. Nos dictaba un libro. Nada más se dedicaba a dictarnos el libro. Me acuerdo que se llamaba la tarea distribución de tareas. Pero era puro escribir. Entendíamos nada, nada más estaba escribe. A lo mejor quería que la mano se enseñara a escribir, pero ya en prepa. Y una estábamos, hable ahí todos, y no le hicimos caso. Y se enojó. Dijo, ¿saben qué? Si no les gusta mi clase, se pueden ir. Y luego, ¿qué, maestro? No nos pone, porque si faltábamos tres faltas, no nos dejaba hacer examen. 3 ausencias, ya no podías pasar examen. Y que no se preocupen, yo le pongo su asistencia. Ay, mamita querida, no hayas dicho eso. Al siguiente día que dice, maestro, fue el primero. Usted dice que si no estoy a gusto en la clase, yo me voy. Pero póngame mi asistencia. Me la puso. Ese día salimos 2. Al día siguiente salió la mitad del salón. Al tercer día todo el salón se fue. ¿Qué le estábamos haciendo, maestro? Le estábamos diciendo, maestro, usted no es good teacher. No está enseñando cosas buenas, no está enseñando nada. Y así también como Nicodemo, le dice, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Qué le enseñas a la pobre gente? Es tan triste ver que hay personas que no quieren buscar al verdadero maestro. Cristo es el verdadero maestro que vino como maestro del verdadero Dios y del verdadero director. Por eso yo siempre digo a la gente cuando le enseño la Biblia, digo, mire, yo nomás soy maestro de Biblia. Yo le encuentro una escritura, pero el maestro divino es Cristo. Él es el único que puede dar entendimiento de la palabra. Él es el único que puede dar ese entendimiento. Vamos a leerlo ahí en Lucas 24, del 44 al 45. Lucas 24, del 44 al 45. Dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Quién les abrió el entendimiento? Jesucristo. Para que Dios te abra entendimiento, como digo, es como cualquier materia. Si a ti te gusta una materia, vas a investigar, vas a hacer tu tarea, te gusta esa materia. Tú quieres estudiar esa materia porque va a ser tu graduación. Tú buscas, investigas en las bibliotecas esa materia porque te interesa hasta que la llegues a aprender. Yo así lo entendí con álgebra. Álgebra se me hacía una materia tan difícil, tan imposible, pero a la vez decía, yo lo puedo hacer, me interesa aprender. Y empecé a ejercitar hasta que Dios bueno, pues ahí también Dios nos da el entendimiento para poder entender esa materia. Lo mismo es con Cristo. Cristo es el maestro, y si Él ve que no te interesa su materia, no te va a dar entendimiento. A ti no te interesa esa materia. Tú simplemente andas buscando otros intereses. No te interesa Jesucristo. Pero Él sabe, cuando una persona tiene ese interés, podemos comprender exactamente su palabra, porque Él nos enseña así. Por eso no se puede entender que esta es una carrera.
¿verdad? Vamos a leer esta escritura de Mateo 13, versículo del 10 al 17. Mateo 13, del 10 al 17. En Mateo 13, versículo 10 en adelante, hay algo muy interesante que podamos ver ahí. Dice: entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen y ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque la mente de este pueblo se ha engrosajado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y el corazón se entienda, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Jesús les habló a la gente por parábolas. Y la gente pregunta: ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? A la gente no le interesa saber las parábolas. Estoy hablando del hombre carnal. No me importa qué será esa, hay que estar hablando de parábolas. Si a una persona le interesaría a Jesús, debe de empezar a investigar qué significa esta parábola. ¿Qué significa aquella parábola del reino de Dios cuando dijo: el hombre tenía 2 hijos, que tenía una viña, y le dijo: hijo, vete a trabajar a mi viña? Y dijo: yo no voy. Pero a la mitad del camino dijo: mejor voy. Después le dijo al segundo: Señor, vete a trabajar a mi viña. Y dijo el segundo: sí voy, papá. Y nunca fue. Entonces, cuando a una persona le interesa saber esas parábolas, le interesa conocer ¿a quién? A Cristo. Quiere saber de Cristo. Me interesa conocerlo más. Jesús les hablaba en parábolas y decía: esta gente tiene ojos pero no ven. Significa: tienes ojo pero no tienes visión. Tú nomás estás viendo lo que ves enfrente de ti, es todo lo que ves. No ves más allá de las 4 paredes que están aquí. Tienen oídos pero no quieren obedecer. La palabra oído significa obedecer. No quieren obedecer. No tienen la fe bastante. Yo no sé qué pasa. Y dice Jesucristo, dice: y han cerrado sus ojos para que no vean, y sus oídos para que no oigan, y su corazón sea ¿qué? Se ha engrosajado. ¿Qué significa la palabra engrosajado? O sea, se ha engrosado de tantas cosas de este mundo. Se ha llenado de cosas materiales. Se ha llenado de cosas del pecado, y ahora estás enfermo. Ahora estás enfermo. Quizás un joven ahorita digo: yo no estoy enfermo. Pero vas a ver que poco a poquito este mundo te va a ir cerrando todos los caminos, y te vas a sentir que te estás ahogando por culpa de este pecado, y se conviertan, y yo los sane. Jesús a eso vino. Nada más vino a sanarnos de esta lepra del pecado, de esta angustia, de estas cosas que nos afectan día a día. Eso es a lo que Él vino. Pero hay muchos que no les interesa a este gran maestro, Jesucristo, el gran maestro, maestro de maestros. Qué importante es entender que Jesús es un gran maestro que te explica con mucha calma cada parábola. Cada parábola te la puede explicar muy claramente, y te dice exactamente que en cada parábola tú estás en medio. En cada parábola usted tiene que ver con cada parábola. Pero también hay personas que dice Jesús: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Así es que, hermanos, las parábolas son para meditar. Las parábolas es para desear entender las palabras de Cristo. Es para buscar entendimiento. La mente del mundo se ha engrosajado. Han cerrado sus ojos. No quieren buscar al gran maestro, y tampoco quieren obedecerlo. Hoy el mundo está enfermo. ¿Quién es el único que te puede salvar? ¿Quién es el único que te puede sanar? El gran maestro. Como dije hace rato, yo nomás repito lo que oigo de él. Yo no soy el maestro divino. Una vez el hermano que me enseñó la Biblia me estaba corrigiendo en unas cosas, y yo me acuerdo que le dije: hermano, perdóneme, pero
yo nomás lo que predico, es lo que yo oigo, repito, y yo lo expongo entre mis hermanos. Yo no he sacado así que digas nada nuevo de mí. Yo nomás como oigo, predico. Yo, bueno, me gustó, lo predico. Es todo lo que hago. No, hijo, yo sé. Me dijo, a usted los americanos le dicen Little Mark. Uno imita a los que nos enseñan la palabra. Así como Pablo decía, imiten a mí, porque yo imito ¿a quién? A Cristo. Si yo hago cosas malas, no me imiten lo bueno, no lo malo. Jesús enseña que la vida de un cristiano es una verdadera carrera. ¿Sí o no? La vida de un cristiano es una carrera universitaria. Quizás no son 8 años como la de un doctor o 12. Quizás sean 40 años la carrera. Pero ¿cuál es el premio? La corona de la vida eterna. Es una carrera, es día a día. Estar peleando contra esta naturaleza en la cual vivimos, el pecado. Todos los días. Esa es la carrera de un cristiano. Y si tú consideras que no es la iglesia ese propósito, si tú consideras que nada más vienes aquí para un poquito de emoción y luego seguir tu vida carnal, vete con un psicólogo. Un psicólogo te va a dar una pastillita para que te relajes y vives tu vida igual. Pero si tú quieres estar en paz toda la vida y sentir el gozo del Espíritu, entonces tienes que estar en esta carrera, en la carrera que Dios enseña. Si nosotros, como digo, no consideramos esto, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pablo, un hombre de Dios, nos enseñó la carrera que lleva un cristiano en Hechos 20, del 22 al 24. Vamos a ver qué es la carrera de un cristiano según Pablo, un hombre de Dios, en Hechos capítulo 20 y en el versículo 22. Hechos 20, 22. Dice Pablo. Hechos 20, 22. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me es acontecido, o lo que me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Fíjense bien que es una carrera de un cristiano. Pablo dice, estoy ligado al Espíritu. Pablo dice, estoy ligado al Espíritu. Esta es mi arma, la palabra. Yo a veces veo hermanos que ni abren la Biblia. A veces hermanos que ni abren para cantar. Por eso, como es una carrera, traemos nuestro libro importante, libreta para apuntar. Escritura acá, renglón por aquí, una línea aquí, otra línea acá. Y cada cosa se va poniendo en su lugar. Como dije la otra vez, la Biblia es un sistema de códigos. Que Dios te enseña una cosa en Génesis y te enseña otra cosa en Juan o en Primera de Juan. Pero eso es lo que dice Pablo, ligado en el Espíritu, ¿verdad? Todo el tiempo ligado a la palabra. ¿Y qué dice? Y me dice el Espíritu que me esperan muchas tribulaciones y me esperan muchos problemas. ¿Cuál es un ejemplo de eso, hermanos? Díganme, ¿qué es un ejemplo de eso? Job, en un día, Dios le quitó sus hijos. Los 4 hijos se le cayeron las paredes encima. En un día, Job perdió todo su animal y su ganado. En un día, Job se hizo pobre. En un día, todos sus siervos, sus trabajadores murieron. Y le iban dando la noticia tras noticia. Noticia tras noticia, Job está recibiendo todos los males que le está cayendo en un día. Después de eso, ¿qué hizo Job? ¿Acaso fue a dar el pésame a todos los que habían muerto? ¿Qué hizo Job después de que todo le pasó en ese día? Dice la Escritura que Job se postró y adoró. Fíjense bien lo que es tribulación. Estoy perdiendo a mis hijos, estoy perdiendo a mi madre, estoy perdiendo a todo el mundo, pero yo no dejo el camino de mi Dios. Es importantísimo entender
que algún día Dios de una manera me va a confortar, porque Él es un Dios de vivos, no es de muertos. Job es un ejemplo de lo que es una carrera espiritual. Dice, con tal de acabar con gozo mi carrera y terminarla. Acabar con todo esto, es importante entender que eso es lo que se necesita. Me decía un amigo en el fútbol que le encontraron cáncer y que una religión se puso a orar por él y que está muy contento. Yo le dije, pues yo lo que puedo hacer, yo te puedo ayudar a que te prepares cuando te vayas de este mundo. Te voy a enseñar bíblicamente lo que tienes que hacer para si después que te venga ese cáncer y te digan, ya te vas a ir, puedas decir lo mismo que dijo Pablo. He peleado la buena batalla. Para que el día que te venga ese cáncer puedas decir, para mí el morir es en Cristo y también el vivir. El morir, dice, es mejor que el vivir. Estos hombres, a la gente les lavan el coco, ay mira, te vamos a sanar y Dios te va a bendecir económicamente y le vamos a dar mucho. Y la gente se viene, porque eso es lo que la gente quiere oír. La gente quiere oír, dame más dinero, dame más de emoción, dame más cosas. No quieren oír de muerte. Y la muerte la está esperando a todos. Y por eso esta carrera estamos esperando la llegada de Dios. En nuestras vidas, la muerte. Por eso, hermanos, nosotros a veces traemos la pluma, traemos el cuaderno, traemos la Biblia, traemos el himnario, porque son nuestras armas. Y estudiamos y apuntamos escrituras aquí, escrituras allá. Así es que, hermanos, si fuera un maestro de escuela, hermanos, y yo me acuerdo que un maestro de escuela, cuando un alumno faltaba 3 veces, ya no tenías derecho a examen. Si fuera una escuela, quizás muchos de nosotros ya no estaríamos aquí, ya nos hubieran corrido de las clases. Bye bye, se acabó. Ustedes no tienen ganas de titularse. Ustedes andan buscando, es una escuela. Pero denle gracias a Dios que tienen un maestro muy paciente. Eso lo dice la Biblia. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Venimos aquí a aprender de la Biblia porque va a venir el examen. A todos nos va a venir el examen. Tarde o temprano te va a venir el examen. Apocalipsis 3:10. Podemos leer Apocalipsis 3:10. Dice así. Ahí te va el examen, hermano. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la faz, sobre la tierra. Ahí dice claramente, dice, porque has guardado la palabra de ¿qué? De mi paciencia. Esa palabra de la paciencia es Cristo, es el Nuevo Testamento. ¿Dónde lo has guardado? En tu mente. Guardas la palabra, guardas tus dichos. Dijo el Proverbios, Señor, pon tus dichos en mi mente para no ofenderte. Has guardado la palabra aquí, estudias, abres la Biblia, tratas de siempre estarte preparando para ese día que te llegue tu prueba. Y eso no tiene nada que ver con edad. Puede llegar en cualquier momento esa prueba. Así es que, hermanos, la razón de esta predicación es presentarnos hoy a Dios como una iglesia que verdaderamente está siguiendo esta universidad del Espíritu Santo. O sea, venimos aquí ante Dios para tratar de presentarnos como verdaderos alumnos que queremos graduarnos de esta universidad. Yo cuando acabé mi carrera, yo me acuerdo que como había reprobado álgebra, yo dije, yo acabo. Yo no sé, yo entré y miraba que la gente entraba y salía. Óyeme, yo le digo a mis hijos, si vas a entrar a una universidad, no estés jugando conmigo. Conmigo no se juega. Mejor vete a trabajar al McDonald's. Yo no voy a pagar miles de dólares o para un semestre y luego que digas, pues ya no me gustó. No. Así no son las cosas. Tú entras ya a una universidad, es porque vas a acabar. ¿Sí me explico? O entro, voy a acabar. Si no, pues no entres. No te metas, mejor ponte a lavar tratos ahí en el Carl Jr. o haz otra cosa. Y yo cuando entré a mi carrerilla, chafita, pero mi carrerita, yo dije, yo entro, yo acabo. Después me arrepentí porque si hubiera tenido un poquito más de fe y más de confianza, hubiera sido mejor una carrera larga.
una arquitectura, una licenciatura. Pero pues supuestamente me dice que no tengo dinero. Pero yo me di cuenta que no es cierto eso. Cuando una persona me dice, no estudié porque no tengo dinero. No. Tú no estudiaste porque no quisiste. No, pero mi papá... No. Tú no estudiaste porque no quisiste. Benito Juárez no tenía ni padre ni madre y llegó a ser presidente de México. O sea, tú no estudiaste porque no quisiste. Eso es todo. Si te hubiera gustado, en la noche agarro libros y en la mañana me pongo a trabajar y me pongo a estudiar. Mi hermana sí lo hizo, nos dio un ejemplo. Ella trabajaba en la mañana de enfermera y en la tarde se iba a la normal. Todo el día mi hermana estaba afuera de lunes hasta el sábado, la pobre. Y toda tenía tiempo para el novio. A mí me consta porque yo era como ¿cómo se le llama? El mandadero. Me decía mi cuñado, oye, ve a tu hermana. Pues ya, ¿cómo no? Tráeme un balón de fútbol y le hablo. Y sí me traía el balón de fútbol. Hermanos, esa es la idea de esta carrera. Vamos a leer Efesios 5:17. Efesios 5:17. Dice así. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, y así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la lucha por la graduación. Es la lucha por llegar a tener una iglesia fuera del mal, luchar esta carrera. Pero tenemos que entender que esto es una carrera. Tenemos que llegar a puntuales, tenemos que tener la asistencia, tenemos que seguir estudiando la palabra como si fuera una universidad. Si tú consideras que no es una carrera, estás equivocado. Si tú dices, esta no es una carrera, yo no vengo aquí, cumplo, tomo mi cena, doy unos $2-3 y me voy a mi mundo, no vas a llegar a nada. La verdad, te estás engañando tú mismo. Te digo, si nomás quedan 2, pues con 2 adoramos a Dios. Pero Dios no te quiere engañar. Dios quiere darte el título de la vida eterna, te tiene que dar la promesa. Pero también Él quiere que tú pongas su parte. Porque si nada más en un convenio nomás uno está poniendo la parte, no va a trabajar, se rompe el convenio, se rompe el trato. No trabaja así la cosa con Dios. Y dentro de eso, cuando empezamos a llevar esta carrera, es cuando dice Pablo, hay tribulación. Si tú me dices, yo estoy en esta carrera y nadie me está haciendo nada, nadie me dice nada, todo el mundo son mis amigos, todo el mundo me quiere, yo tengo por donde quiera amigos, quiero decirte una cosa, que estás mal. Tú estás mal porque si nadie habla mal de ti, es que no estás haciendo nada. Jesús dijo, sepan una cosa, que el mundo me aborreció a mí y los van a aborrecer, ¿qué? También a ustedes. Entonces tenemos que empezar a conectarnos con el Espíritu para que el mundo me aborrezca. Y si el mundo me aborrezca, pues, ¿qué dijo Pablo? El mundo para mí está crucificado. Hermanos, esto es lo que Dios me dio. Y me lo dio anoche y me lo dio 3 días atrás. Y estoy pensando y pensando en esto. Y si en una manera está mal lo que dije, o no les gustó lo que dije, bueno, denle gracias a Dios porque por lo menos sé que hablan mal de mí. Pero si les gustó, entonces pídanle a Dios mucho entendimiento y mucha sabiduría. Porque es una carrera. Y el premio no es un titulillo como el mío de técnico en construcción.
La paz, hermanos, la paz. Vamos a pasar a guardar la cena del Señor, pero también si hay una persona que quiera entrar a esta universidad, ya sabes lo que dijo Jesucristo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo y no le preguntes, ¿cómo está eso? No, tú sabes qué es el bautismo. Dijo, del agua y del Espíritu. ¿Como quién? Como Él lo hizo. Él no tenía por qué bautizarse, Él nunca había pecado, pero Él se bautizó y le dijo Juan, Señor, no, bautízame tú a mí. Y Él dice, no, Señor, hazlo así para que toda justicia se cumpla. O sea, si yo soy el maestro, yo voy a poner el ¿qué? El ejemplo. Y Él se bautizó. Vamos pues a tomar la cena del Señor.